el doctor Moya no, pero con algunos evangélicos, cuando le hablo a veces de los sueños, porque él también trabaja con los sueños, cuando le hablo de los sueños, digo, la Biblia y los sueños, y eso, es que eso es como una yo qué sé, una utopía, algo que está ahí, pero que no. Hay algunos sueños en la Biblia. No hay algunos sueños en la Biblia, es que empieza con sueños y termina con sueños. Antes que se escribiera la Biblia ya existían los sueños, y por los sueños la Biblia se escribió. Y entre visiones, sueños, éxtasis y revelaciones, la Biblia se concluyó. Apocalipsis, ¿sí? Amén. Así es que no es cualquier cosa. Hoy vamos a demostrar algo también al respecto de esto, pero primero vamos a centrarnos en Deuteronomios 13, 6, 10. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre o hijo de tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están a vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. ¡Guau! Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo, y le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo matarás. Está hablando de apedrearlo. Y dice que tú lo herirás primero. O sea, tú lanzarás la primera piedra. El que acusa lanza la primera piedra. Y Pablo lanzó unas cuantas. Cuando apedreaban a Esteban, Pablo estaba cumpliendo la ley al pie de la letra. Y la letra, como él escribió después, mata. La letra mata, pero el espíritu vivifica, escribió él después. En cuanto al adulterio, cuando una mujer pecaba o un hombre cometía adulterio, a ambos dos había que apedrearlos. Y no piensen ustedes que era por cualquier cosa. Por dicho de 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos era suficiente para apedrear a una mujer, fuera real o ficticio o una mentira. Podía comprar a 2 testigos por dinero, queriéndose deshacer de su mujer, o viceversa, no sé, no tanto, y suficiente para apedrearla. Una muerte horrible, morir a pedradas, cumpliendo la ley. La muerte de Esteban, Hechos 7, 58, 60, vamos a revisar un poquito esto. Voy a centrarme, como estamos en el discipulado, con los discípulos, me voy a centrar en Pedro y en Pablo. Cierta rivalidad, o ciertas desavenencias que había, o falta de inmadurez en ambos. Aquí en la Biblia no se salva nadie. Nadie. Aquí el único que se salva es Jesús y nos salva. Se salva y nos salva. Toda la adoración nuestra no va dirigida a Pablo, ni a Pedro, ni a ninguno. Va dirigida ¿a quién dirigimos nuestra alabanza y nuestras oraciones? ¿A quién dirigimos nuestra alabanza y nuestras oraciones? ¡A Jesús! Aleluya. No va dirigida a nadie, ni a la Virgen, a la que respetamos muchísimo y que deberíamos respetarla más o tenerla los evangélicos más en cuenta, sin ponerle y embadurnarla como hacen los católicos, que ves a la Virgen María y ves un vestido enorme y por el vestido asoma una cara. ¿Usted piensa que la Virgen María iba vestida así, con ese esperpento? Y una mujer sencilla. Por Dios, la sencillez es lo más bonito que hay. 7, 10, 60. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Estamos hablando de Esteban, que fue acusado de hablar de Jesús y que predicar doctrinas falsas, que no eran conforme a las Escrituras. Y los testigos pusieron sus ropas, mira, lo leemos otra vez, ¿vale? Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos que habían sido la fuerza legal para apedrear a Esteban, agarraron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Si pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, es porque Saulo era el principal acusador, el que lo llevó allí, y después tomó testigos para ejecutar a Esteban.
Si pusieron las ropas a los pies de Pablo, es que Pablo era el instigador, el buscador de la falsa doctrina. Y como seguir a Jesús era seguir a un Dios extraño, a un Dios raro, usaba el término para dirigirse a Dios, no usaba el término, los judíos a veces ni lo usaban, pero él usaba, para no ofenderlos demasiado, usaba el nombre de su padre, mi Padre Dios. Y Padre Dios era un término usado en la filosofía griega para dirigirse a Zeus, el padre de los dioses. Así que ya estaba blasfemando desde el principio. Era algo insoportable, insufrible para la ley, para la letra. Así es que Pablo tenía que cumplir con la ley y con la letra, y para cumplir con la ley y con la letra, pues mataba a los cristianos. Y algunos piensan que, bueno, Pablo, que era un asesino, por su fe, pues yo qué sé, porque pensaba que era correcto servir a Dios así, fue perdonado. Pero María de Magdala, no. María de Magdala, condenada de por vida. ¿Pero por qué? Es la mejor de todas. La mejor de todos y de todas. Tengo algunas cosas ahí por ahí guardadas que me he dejado de las conferencias, que en algún momento la compartiré, porque es contundente. Es contundente. Ustedes piensan que todas las veces que se unge a Jesús con un perfume muy caro, porque cada vez que ungen a Jesús es con un perfume muy caro, muy caro, el sueldo de un año de un trabajador. ¿Ustedes piensan que había muchas mujeres que pudieran disponer de un perfume caro para ungir a Jesús, aunque no diga que era María de Magdala? Aunque diga que era una mujer o una mujer pecadora. ¿Ustedes piensan que en 3 ocasiones, vamos a suponer que sean 3 ocasiones, y para no llevar a la contraria, para no contradecir la letra, no entrar en conflicto con la letra, que fueran 3, ni la mujer de Pilato, ni la mujer de Juana, la mujer del intendente de Herodes, ni todas las mujeres que le seguían, que eran ricas, que tenían un alto nivel, un alto standing de esa mujer. Ninguna de ellas podía disponer de tanto dinero para derrocharlo sobre la cabeza de Jesús. ¿Ustedes piensan que con lo discriminada que era la mujer, lo marginada que estaba la mujer, que la trataban como, yo qué sé, como cualquier cosa? ¿Ustedes piensan que iban a tener dinero para derramar esos perfumes tan caros? Una sola. Ni la mujer del intendente de Herodes, ni la mujer de Pilato, que también andaba por ahí rondando, ni tantas otras podían disponer de esa cantidad de dinero. Era una mujer adinerada donde las haya, y además con la ciudadanía judía y romana. Por eso pudo irse a Roma. Cuando Pablo llegó a Roma, resulta que salen los hermanos a recibirle. ¿Y qué hermanos? ¿Quién los evangelizó? ¿Quién predicó en Roma? Para que cuando llegara Pablo, que ya estaba escribiéndole sin haber llegado a Roma ni haber llegado a España, que nunca llegó a España, escribiéndole a los romanos lo que tenían que hacer y cómo tenían que comportarse, y hablándoles del mensaje de Jesús, ¿sí? Sin tener en cuenta a los que habían trabajado antes. Al despedirse sí tienen en cuenta y dice: saludos a María, simplemente María, que fue antes que yo, que está desde mucho antes que yo trabajando en el Evangelio. Y yo acabo de llegar aquí, bueno, todavía no he llegado. Y cuando llegó salieron los hermanos a recibirlo. Claro, como no está en la Biblia, no existe. Nadie evangelizó en Roma. Pero los hermanos salieron a recibirle a Pablo, capítulo 16, 6 creo que es. Capítulo 16, 6 de Romanos. Salieron los hermanos a recibirle a la vía Apia, una vía de acceso a la ciudad de Roma. ¿Y quién los predicó? Claro, como no sabemos nada de los demás apóstoles, solamente del apóstol Pablo, que fue, y de Lucas, que fueron los que escribieron la historia de los hechos de los apóstoles, que son en realidad los hechos de Pablo y de Lucas. Hermanos, existe vida fuera de las Escrituras, y existe la vida de los apóstoles y de los muchos discípulos de Jesús que predicaron por todo el mundo. Porque en 45 años todo el imperio romano había escuchado de alguna manera hablar de Jesús. Lo dice uno de los padres de la iglesia. Vamos con Pedro. A ver, ustedes hace falta ser un gran hermeneuta para darse cuenta que cada vez que habla de derramar un perfume, estamos hablando de 300 o más de 300 denarios, que era el sueldo de un trabajador, el sueldo anual de un trabajador. ¿Ustedes piensan que había muchas mujeres que estaban dispuestas a derramar un perfume así? Una, rica, poderosamente rica e influyente en el Imperio Romano. Y nada, no se habla nada de ella. Pero ¿saben qué? Que solamente en los evangelios, si ponemos simplemente María y una mujer desconocida que unge a Jesús con perfume, y su nombre, María de Magdala, la nombran 33 veces.
más que a Juan, la segunda más nombrada en los evangelios, o la más nombrada en los evangelios, porque después en el resto de las cartas de los apóstoles no se la nombra, solamente en Romanos 16, 6. Ahora vamos con Pedro. Vamos con Pedro, que esta es una figura impresionante, Pedro, me encanta. Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte italiana. ¿Dice en la Biblia suya de italiana? La italiana. Ya, mal traducido. Italia, la península está ahí, desde yo que sé cuántos siglos, cuántos milenios. La península itálica está ahí, pero no se llamaba Italia. Italia fue en 1945. En 1945, por ahí, se formó la República Italiana. Era Roma. Esa bota que hay ahí en el mapa era Roma. Y Roma estaba dividida en provincias. Y Hispania también estaba dividida en provincias. Y hay una parte de Hispania, no España, Hispania, que estaba incluido Portugal, que existe una provincia que se llama la Itálica. Pero esto a ver si... Ay, mire este mapa. Esto lo han hecho los ingleses. Si lo hubiera hecho yo, pues diría, este se lo ha apañado como es español. Pero si lo dicen los ingleses, que nos quieren tanto, y si lo han hecho los italianos, los ingleses, está en inglés, ¿verdad? Y no lo he hecho yo, es que debe ser verdadero. Aquí tenemos España, el sur de España, la Itálica. Miren la cantidad de minas y de minería que había ahí y del movimiento que había ahí, el más intenso de todo el Imperio Romano. Y después arriba en Galicia, ¿sí? Las médulas de León por ahí, donde sacaron 6.000 toneladas de oro. 6.000 toneladas de oro. 6.000 sacaron de ahí. Lo que sacó Salomón. España era una fuente de riqueza impresionante mineral. En aquella época era lo más de lo más. Aquí donde está ese montón de cosas rojas, ahí está la Itálica, en Sevilla, Santiponce, de donde era Casiodoro de Reina. Y Benito Arias Montano, traductor de la Biblia políglota, de la Biblia regia políglota en Amberes. Era español, pero el rey la mandó editar allá. Pero bueno, vamos con Pedro. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte itálica, no de Italia, de itálica. ¿Se dan cuenta que para traducir la Biblia hoy en día tienes que saber antropología, tienes que saber historia, tienes que conocer muchas cosas para no meter la patita? Porque es una metidura de pata chiquitita, porque ¿qué importa de dónde era, no? El caso que era Cornelio era... Pero sí importa porque nos está hablando de la evangelización de Hispania. Y era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y no había muchas limosnas. Bueno, el diluvio. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión. Era una visión como a la hora novena. A ver si me puedo concentrar a pesar de la lluvia, ¿vale? Vio en una visión cerca de la hora novena, o a la hora novena. ¿Sabe a qué hora era? A las 3 de la tarde, que estaba durmiendo la siesta como Pedro, ¿sí? Donde se duerme la siesta, porque allá en Medio Oriente nosotros copiamos la siesta de Medio Oriente, ¿sí? Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y cuando envía hombres a Jope a buscar a Pedro, está a unos 10 kilómetros, 15 kilómetros como mucho, de donde Cesarea, del mar de Jope, no está muy lejos, y mandó unos emisarios para hacer venir a Simón, Pedro, que estaba en la casa de Simón, otro Simón curtidor. Y cuando van los enviados a llamar a Pedro, Pedro resulta que estaba echado a la siesta. Hechos 10, 9, 11. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, un poquito antes. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis.
una especie de suspensión de la conciencia, porque cuando Dios habla y se ven visiones, no se ven con los ojos naturales, sino que hay una suspensión de la conciencia, como explico en el libro La Biblia y los sueños, donde se perciben, o en el duerme vela, donde se perciben un lenguaje simbólico. Y esto es lo que le está hablando a Pedro, un lenguaje simbólico en el que recibe una visión que ahora explicamos, lo explico aquí, ¿vale? Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y él vio el cielo abierto, pero se hacía un sol que pelaba allí. Pero vio el cielo abierto. Está hablando de otra visión, de otra forma de ver, otra que insistiré siempre y siempre, que hay otra forma de ver. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro. O sea, estaba acostado, ¿no? Levántate, Pedro. Estaba acostado, estaba durmiendo la siesta. Así que los sueños y las visiones son sueños especiales, que no quiero decir su nombre, porque después salen por ahí cada tontería. Tratas de descubrir una realidad y después se inventan cada fantasía que es tremendo. Con todo el hombre lo distorsiona todo, lo fantasea todo, en vez de tratar de descubrir la realidad. Porque la verdad nos hace libre, tenemos que descubrir las cosas como son. Y vino la voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo soy un judaizante. Volvió la voz en el segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Los sueños y las visiones no fallan. Es una simbología. ¿Qué tiene que ver esto con los gentiles? Es difícil relacionar la simbología. Aquí porque nos lo dan interpretado, claro. Como nos lo dan interpretado, ponle ahí a Pedro durmiendo ahora. Sí. Como nos lo dan interpretado, pues nos parece fácil. Pero si nosotros recibimos la simbología y nadie nos dice nada, ni nadie interpreta nada, no sabemos lo que nos está diciendo, porque no estamos acostumbrados al lenguaje de los símbolos. Y cuando la mente normal se suspende, no existe el inglés. Cuando la mente consciente se suspende, habla del subconsciente o habla del más allá del subconsciente, con la simbología, un lenguaje distinto. Y es un lenguaje que, a diferencia, fíjense ustedes, es que yo me asombro cómo pueden ser que historiadores de la Biblia que hayan pasado por encima de esto. El lenguaje, como el espíritu, sigue siendo el mismo y se adapta a los tiempos. El lenguaje de los sueños es un lenguaje vivo. Antes Jacob no soñó con una escalera, pues ahora yo que sé, hubiera soñado a lo mejor con un avión, no lo sé. No podía soñar con un avión, no podía soñar con un teléfono móvil, no podía soñar con las cosas que manejamos hoy en día porque no existían, simplemente no existían y no lo podían relacionar con ninguna cosa. Pero los sueños son un lenguaje vivo y todavía se adaptan a nuestros tiempos y nos hablan con lo que tocamos, con el teléfono. Cuidado con el teléfono móvil, que a lo mejor te hace perder la comunión, a lo mejor te hace perder el contacto, a lo mejor te hace perder la comunión que realmente importa. Con el teléfono móvil simboliza la comunicación, simboliza la relación, simboliza comunicarte con el otro. Pero a veces el exceso de esos usos o malos usos nos hace perder la relación que tenemos con Dios. Y si pierdes tu teléfono, quiere decir que es algo importante. Estás perdiendo en sueños. Si lo pierdes, búscalo en lo físico, ¿vale? Pero en los sueños, si pierdes tu teléfono, está queriendo decir que estás perdiendo tu relación con Dios, que estás fallando en eso. ¿Has soñado con ello? El lenguaje de los sueños es un lenguaje vivo, actual, como el espíritu, se adapta a los tiempos. Y hoy podríamos hablar, en vez de las semillas y de la agricultura, como hablaba Jesús, podríamos hablar de las nuevas tecnologías, como símbolo de lo que es el alma, cuerpo, alma y espíritu. Podríamos. Y los sueños lo hacen, porque es un lenguaje vivo. Pero el arameo pasó, el griego pasó, el latín pasó, los cultos, el Urim y el Tumil y los cultos relacionados con el arca pasaron. Los sueños siguen. Estamos hablando de algo vivo y no le prestamos atención con lo que Dios se comunica con nosotros. Y es aquí el ejemplo. ¿Tú quieres conocer la personalidad de Pedro? Pues vamos a ver cómo estaba Pedro.
Vamos a ver cómo estaba Pedro. Y lo muestra un sueño, una visión. En la visión estamos viendo que Pedro, si leemos el capítulo entero, vamos a ver que Pedro se hospeda en la casa de un tal Simón. Simón el curtidor. Para los judíos, un curtidor de pieles. Y que trabajaba con cosas raras y hacía como embalsamamientos y todo ese tipo de cosas. Uno que trabajaba con pieles era peor que el excremento de perro que usan para curtir las pieles. Fíjense el concepto que tenían los judíos de los curtidores. Y estaba hospedado en la casa de ese curtidor, cuya casa hemos estado allí, pero como estaban contando una historia diferente de la que marca la Biblia, de la que dice la Biblia, pues yo dije, pero eso no es así, están contando otra historia. Y como el guía era un hombre honrado, que tenía que decir a los que venían con nosotros lo que querían oír, pero no lo que realmente era, porque eran muy judaizantes, cuando yo hablé así, el guía eso y dice, vámonos. Pero ¿y nos explica? Vámonos. No puedo seguir explicando mentiras porque hay aquí uno que conoce la realidad de lo que pasó y no les puedo contar a ustedes la mentira que quieren oír. Y estaba hospedado en la casa de un curtidor y tenían miedo de juntarse con los gentiles. Y era en la casa donde estaba hospedado, era peor que un gentil. Ustedes se dan cuenta de lo que hace la letra y la religión en Pedro, que todavía no estaba redimido bien. Todavía no había entendido el mensaje como lo había entendido María de Magdala. Por eso la borran, porque es una vergüenza para ellos y para nosotros, para muchos. Pero otros hablan mucho de ella. En el mundo evangélico no se habla, en el mundo católico tampoco, porque se ha exaltado sobremanera a la Virgen María, que tiene su papel muy importante, pero María de Magdala también lo tiene. Y más, porque el Señor Jesús dice, ¿quiénes son mi padre, mi madre o mis hermanos y mis hermanas? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando resucitó, le dice a María de Magdala, ve y dile a mis hermanos. Ahí los llama hermano. Ahí están los hermanos de Jesús. Que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí los está tratando de igual. Y cuando habla de su madre, dice, antes bienaventurados, antes que mi madre, bienaventurados los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que matizar bien estas cosas porque entre los católicos y los evangélicos te montan dos inquisiciones rápidamente, ¿no? Si no te explicas bien, y aún explicándolos bien a veces se entiende lo que no sé. Entonces hay que tratar de explicarlo bien. María de Magdala tiene un lugar muy importante, posiblemente el más importante entre los apóstoles, porque ella se enteró desde el primer momento, está ungiendo los pies de Jesús y está guardando ese perfume para ungir a Jesús para la sepultura. Y Pedro aquí todavía no se ha enterado bien de qué va la cosa. Y María de Magdala ya estaba en Roma. Tenía la ciudadanía romana. Pedro no le iban a dejar entrar en aquel momento. Señor, no he comido nunca ni con una cosa inmunda. No llaméis inmundo a lo que yo he santificado o he purificado. Los sueños nos muestran el mal estado psicológico de los individuos. Es el mejor psicoanálisis que existe. En toda la Biblia, todas las visiones que hay en la Biblia. Ayer estuve contando a alguien, los días estuve contando a alguien, a una psicóloga. Hay dos psicólogas, ¿sí? en la iglesia. Y estuvimos hablando cómo los sueños definen la personalidad del individuo, el estado psicológico en que se encuentra el individuo. Vamos, indefectiblemente lo definen. Pero no te lo definen y te muestran tu estado psicológico o tu problemática para condenarte y quedarte ahí. Ya estás condenado. Como pretenden hacer muchos creyentes con María de Magdala, condenada por pecadora. Pero fue perdonada. Derramó un perfume carísimo. Lloraba a los pies de Jesús. No era para que le perdonara, era porque la había perdonado. Y termina el capítulo 17 de Lucas y empieza el capítulo 8 siguiendo a Jesús para servirle con sus bienes, que tenía muchos. Porque para derramar esos perfumes tan caros. Así que cada vez que habla de una mujer que derrama perfume, una viuda salió para ella a derramar un perfume tan caro sobre la persona de Jesús. Por favor, eso nos habla de la misma persona inequívocamente. Ni las mujeres de los que estaban en el gobierno tenían dinero para comprar un perfume tan caro. Estamos hablando de alguien muy importante. Así que Pablo tenía miedo de predicar el evangelio a los gentiles y estaba hospedado en la casa de uno que era peor que los gentiles. Y el sueño le muestra un lienzo que baja con todo tipo de animales, cuadrúpedos y cosas raras que son inmundicia para los judíos, y le dice, mata y come.
No, Señor, que yo no he comido nunca nada inmundo, ni he entrado nunca en la casa de un inmundo. Hoy estoy aquí en la casa de Simón por casualidad. El sueño le está mostrando que todavía no ha entendido el mensaje de Jesús. Fíjense si es importante los sueños, para entender y los demás apóstoles, ¿sí? Para entender en qué grado de realización o del progreso del camino estaba cada uno. Pedro todavía no había entendido que tenía que predicar el evangelio a los gentiles y que no había para Dios ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni hombre, ni bárbaro, ni escita, ni judío, sino que para Dios éramos todos iguales. La única diferencia la hacemos nosotros, con nuestro afecto, con nuestra dedicación, con nuestra devoción, con nuestra entrega a Jesús, al Señor. Así que miren cómo está Pedro aquí, que no quería ir a la casa de los judíos y se hospeda en la casa de un inmundo. Esto es lo que lo interpreta la letra. Con la letra Pablo mataba, y con la letra y con las tradiciones Pedro no entendía el mensaje de Jesús. Pero el sueño le está mostrando, la visión le está mostrando que para Dios no hay excepción o acepción de personas, sino aquellas que son capaces de recibir el Espíritu Santo. Así que cuando llegaron los enviados de Cornelio, español, hispano, como Máximo, el gladiator, también hispano, las centurias hispanas estaban por todo Siria y por todo Israel, ¿vale? Pablo se enfrenta a Pedro, Gálatas 2:11. Vamos a ver la característica del otro, de Pablo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era digno de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, que Jacobo era el hermano de Jesús, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, otro de los apóstoles, que no les nombró el Señor apóstol, pero aparece como apóstol, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, aún Bernabé. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, es como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea que no solamente el sueño, el apóstol Pablo, que tiene visión para los demás, pero a veces falta para uno, también lo reprende. Ahora vamos a ver en qué falla él. También lo reprende. O sea que no es solamente el sueño. Pero dice, sin embargo, el apóstol Pablo, después de su encuentro con Jesús, en la visión, camino de Damasco, Dios envía a la casa donde estaba hospedado el apóstol Pablo, a Ananías, para que ore por él y le imponga las manos. Porque empieza en Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres. Mi escuela bíblica es diferente, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo ha resucitado de los muertos. Amén, Pablo. Tú no fuiste instruido por ningún hombre. Pero vamos a ver, aquí todavía se muestra un poco el orgullo de Pablo. Y el orgullo mata también. La letra mata y ahora el orgullo también le va a matar. Y como dije, después de su encuentro con Jesús en camino a Damasco, buscando a los cristianos, le apareció Jesús. Ustedes saben, ¿no?, que apareció Jesús y lo tiró por tierra, de un caballo, de un camello, de los pies, no lo sabemos bien. Lo tiró a tierra y lo suspendió la conciencia aquí y tuvo una visión y vio a Dios, vio a Jesucristo resucitado y le dijo: Saulo, Saulo, cabezón, ¿por qué me persigues? Sí, le dijo así, literalmente: ¿por qué me persigues, cabezón? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero digo cabezón porque como el aguijón, ¿quién sabe lo que es el aguijón? ¿Quién sabe lo que es un aguijón? Con lo que se anima a los animales. Nadie lo sabe. Están todos knock-out, no entienden nada, ¿vale? Cabezón, le está diciendo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le está comparando a un buey o a dos bueyes o a dos animales que están trabajando, arando o trillando o haciendo lo que sea, y entonces el que estaba detrás de los animales en el arado o en la trilla o en el trillo o donde fuera, tenía un aguijón, una vara larga con una punta, y le pinchaba en el trasero ahí a los animales para que espabilaran un poquito porque se estaban durmiendo.
Y el Señor Jesús, y entonces a veces los animales, cuando le pinchaban con la varilla, pegaban coces, pero pegaban coces contra una varilla y no podían sacarse al enemigo detrás, ¿sí? Porque lo hacían con una vara larga y le pinchaban en el trasero para que despabilaran. Y entonces Jesús le dice: Pablo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, que es muy largo y no lo vas a poder sacar en medio. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El sueño y la visión está demostrando la situación en la que está Pablo. Pero el orgullo de decir que no recurrió a los apóstoles, que eran antes que él, y no recibió esto de hombres, sino que lo recibió directamente de Dios, en cierta forma es así. Pero se tienen que dar las dos cosas. Parece que Pablo todavía no lo había entendido. Gálatas 1, 15, 20. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predique entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí vuelve a repetir, aquí todo orgulloso él. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Fue a Arabia, no al monte Sinaí, fue al monte Oret. Otra cosa que está mal traducida, monte Oret, que está en Madián, en Arabia ahora. Ni subí a Jerusalén a los que eran antes apóstoles que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Cuando dice que volvió de nuevo a Damasco, no fue a Damasco, al Damasco de la ciudad de Damasco, sino que fue a un Damasco que era un nombre simulado, que era la comunidad de los esenios. Y se fue a vivir un tiempo a la comunidad de los esenios. Y estuvo ahí como unos 3 años. O sea que cuando Pablo empieza su ministerio, lo empieza como 12 años después de la muerte de Cristo. En el capítulo 12 de Hechos, habla de la muerte de Santiago, hermano de Juan. Santiago el Zebedeo, hermano de Juan. Ese Santiago Zebedeo, hermano de Juan, no aparece en el Antiguo Testamento, no aparece en el Nuevo Testamento por ningún lado. Aparece su hermano Juan junto con Pedro. ¿Ustedes piensan que Santiago el Zebedeo, con ese carácter de hijo del trueno, iba a estar allí dejando que su hermano y Pedro hicieran cosas y él se iba a mantener al margen? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Ahí en el mapa de Hispania, en ese lugar donde hay tanta minería y tantas cosas, y en Murcia. Y recorrió la península por el Camino de la Plata y bajó por la Rioja para abajo hasta el Ebro, y el Ebro a Zaragoza. Y no se le apareció la Virgen, que la Virgen estaba en Éfeso, cuidándola el apóstol Juan. Posiblemente tuvo un encuentro con Dios ahí, no lo sé, pero caminó hasta Tarragona y en Tarragona embarcó para Jerusalén y llegó a Jerusalén y al poquito de llegar le cortaron la cabeza. Pero ¿saben ustedes con las ínsulas que venían? Eso es mi película, ¿eh? Esta es mi película, ¿vale? Pero yo creo que es bonita. Podríamos hacer un guión y hacer una película. Si tuviera algún contacto con algún director de cine, podríamos hacer una película. Esta es mía, ¿vale? ¿Ustedes piensan que Santiago el Zebedeo, con el carácter que tenía, si hubiera estado en Jerusalén, no hubiera salido más veces? Estamos hablando de 12, 14 años después de la muerte de Cristo. Hubiera salido, hubiera intervenido con su hermano Juan y con Pedro. Pero no aparece. No aparece porque estuvo en su periplo durante 12 años por la península ibérica. ¿Y sabes qué? Se enteró que Santiago, el hermano de Juan, esta es mi película, ¿vale? Santiago, el hermano de Juan, el hermano del Señor, estaba dirigiendo la comunidad de Jerusalén, que no era iglesia, que era una comunidad de nazarenos mixtas, eran todos todavía judaizantes, todos seguidores de la secta de los nazarenos, que es otro gentilicio mal usado para Jesús. No era Jesús de Nazaret, porque no existía Nazaret como ciudad, era Jesús el Nazareno, lo repetiré 1000 veces, hasta Pilato lo pone bien nombre. Este es Jesús Nazareno, rey de los judíos, no de Nazaret. Jesús el Nazareno. Pero claro, para evitar la influencia de los judaizantes, etcétera, etcétera, se tomaron medidas que a nosotros nos confunden y no nos hacen entender, no podemos entender bien a veces el mensaje o el mensaje verdadero, auténtico en las Escrituras. Y esta es mi película, con su carácter, hijo del trueno. Salió el relámpago, salió la luz, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y allí salió el relámpago detrás de la luz. Después de que sale el rayo, ¿qué sale? Después del rayo, en la tormenta, ¿qué sale? Zebedeo, hijo del trueno. Salió la luz hasta lo último de la tierra. Y ahí vino, aquí vino. Y claro, lo han pintado, nos han contado una leyenda que eso era para gente de la Edad Media que no tenían acceso a la cultura, no tenían acceso a nada. Pero la realidad es que había un tráfico mercantil muy, muy importante
Barcos más grandes que los que llegaron de Colón a América. Quizás con menos quilla, o sea, con menos equilibrio, pero más grandes, mucho más grandes. Puede venir una barca, una tabla de surfing que le ponen, por favor. Un barco mercante. Ay, Dios, aleluya, Señor Jesús. ¿Qué vamos a hacer con la distorsión de la historia? Se enteró que Santiago estaba manejando la comunidad y que Pedro no podía hacerse con Santiago porque, como hemos visto, tenía miedo de los de la circuncisión y no comía con los gentiles, pero cuando llegaron los de la circuncisión enviados por Santiago, el hermano del Señor, entonces como los tenía miedo, se hacía el hipócrita y ya no comía con los gentiles. Santiago, el hermano del Señor, estaba ganando la partida y este aquí se enteró y digo, ahora voy yo para allá, hijo del trueno, y le voy a poner a este firme, vamos, pero no le dio tiempo. Llegó a Jerusalén y lo mataron, le cortaron la cabeza. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, se está metiendo con Pedro, como hubiera hecho Santiago el Zebedeo, para ponerle firme a él y a Santiago el hermano, para ponerlo firme, y de aquí nos atenemos a lo que el Señor Jesús nos enseñó, a la doctrina que el Señor Jesús nos enseñó, y dejamos todo nuestro historial, dejamos todas nuestras tradiciones aparte y nos centramos en el Espíritu Santo, en la gracia de Dios y en la salvación que Jesús nos ofrece. ¡Y punto! Tantas tradiciones, tantas costumbres y tantas cosas que borran, anulan el poder de Dios y la realidad de las Escrituras. Así que después de pasados 3 años subí a Jerusalén. Estuvo 3 años en Damasco con los esenios. Y después le tendría que leer la carta de los esenios que habla de la ley de la comunidad de Damasco, que es de los esenios, pero no voy a aburrirles a ustedes con esto. Si lo digo, sepan que lo digo con causa, ¿vale? Que tengo datos suficientes para poderlo decir. Si alguno lo entiende mal, pues ¿qué le vamos a hacer? Que me pregunte a mí, que no chismorree, que me pregunte a mí, que le pongo al día, ¿vale? Pues pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. No miente. Se encontró con Santiago, con Pedro y con Santiago, y no había ningún otro apóstol. No se habían ido ya. La soberbia y la altivez de Pablo cuando afirma: mi apostolado no lo recibí de ninguno de los apóstoles, pues no recurrí a ninguno de los apóstoles que fueron antes que yo, es un acto de orgullo. Pero fíjense lo que dice ahora en Hechos, para que veamos cómo trabaja Dios con nosotros y cómo está trabajando con ellos, para que entiendan que eran gente normales, llamadas por Dios y que habían tenido un encuentro con Dios, y que, sobre todo Pablo, a Pedro le costó más porque Pedro tuvo encuentros y conocía al Jesús físico. Y sabía que era un personaje excepcional, extraordinario donde los hubiera. ¡Wow! Este seguro que llega a ser el rey de Israel. Este seguro que nos echa el imperio romano. Porque la gente le siguen hasta los griegos, los romanos, todo el mundo le sigue. Este llega a ser el rey. Y yo voy a ser el ministro de pesca. ¿Sí? Entonces, lo veían así. María de Magdala nunca lo vio así. Tenía dinero, tenía de todo, no necesitaba nada. Solamente el afecto y el amor, y la parte que le correspondía, que nunca le iba a ser quitada, el amor. Porque ahora perduran la fe y la esperanza y el amor, pero el que va a permanecer para siempre es el amor. Y esa es la parte que había elegido María de Magdala. Todos los demás iban por el interés. Y el Señor Jesús lo reprocha: seguid por el pan que había, no por el pan que había eterna permanece, sino porque habéis comido, sino porque recibís milagros, porque recibís señales. Pero no buscáis las cosas, no entendéis la profundidad del mensaje que estoy transmitiendo, que no es para este mundo, que vamos a dejar todo nuestro trabajo, que voy a dejar mi casa, que la puedo poner más hermosa, pero que al final la voy a dejar. Y lo único perduradero va a ser lo que tengamos en el reino de los cielos. Voy rápido porque se nos está haciendo un poquito tarde. Había entonces, Hechos 9:10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, que he aquí él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Estaba ciego, Pablo estaba ciego, y estaba orando y tuvo una visión. Se puede entender que hay formas de entender y de ver, de concebir
que hay un lenguaje distinto que en una sola visión te monta todo un discurso que estoy haciendo yo, de horas y horas, y al final no lo entiendes cuando te lo cuentan, pero cuando baja el sueño, si entiendes el lenguaje de los símbolos, rápidamente lo entiendes. Estaba ciego. ¿De qué vista o de qué visión nos habla? Que cuando ésta se suspende en el duermevela, en la siesta o en la noche, habla otro lenguaje, nuestra mente permanece activa y a veces en el sueño REM más activa que en la vida cotidiana, que en la vida. Hay otros lenguajes. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, este es un cuatrero. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Los que invocan tu nombre. A ver, no los que tienen mucho conocimiento. No, los que saben que de toda la paja y de todo el conocimiento aquí lo que prevalece es Jesús. Aquí estamos adorando a Jesús, aquí alabamos a Jesús, aquí hablamos de Jesús. Es Jesús nuestro Rey y los demás han sido siervos como somos nosotros ahora. Y si hizo cosas en ellos, también las puede hacer en nosotros. Y Dios las está haciendo. Entonces, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Ay, qué el ministerio tan lindo que le está dando, ¿eh? Le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y sabes lo que quiere decir eso? Que en los padecimientos, es que aún la Biblia, el mismo apóstol Pablo se ve que lo aprendió en la lección. Dice, porque el Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió humildad. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Cómo podemos relacionar nosotros los problemas o las diferencias que surgen en nuestra relación con nuestros hermanos, con los demás, en el trabajo, en la familia? ¿Cómo lo podemos relacionar? Esto que le está pasando al apóstol Pablo, lo que el Señor le está diciendo al apóstol Pablo, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A ver, a usted le dice, cuando venga un profeta aquí y le profetice, tú vas a ser la número 1, Marta. Tú vas a ser Marta y María, las dos en una. Vas a ser lo máximo. Tú vas a conquistar el mundo. Tú vas... ¡Aleluya! Y se le derrite el corazón y se cae de malla y entra en éxtasis. Un éxtasis psicológico de emoción. Pero si le dice, Marta, tú vas a llevar el Evangelio por todos lados, vas a sufrir mucho, vas a padecer, y te van a llevar aquí, te van a llevar allá, te van a llevar allá, te van a hacer padecer, te van a hacer sufrir, pero vas a llevar mi nombre. Aunque mueras en ello, vas a llevar mi nombre. Vale, Señor, me lo voy a pensar. Que está esperando la sugestión, algo que le sugestione, algo que lo emocione, lo acepta. Pero dijiste el apóstol Pablo, no se lo dijo a Pablo, se lo dijo a Ananías. Y vemos 3 cositas aquí, o 2 cositas, muy importante para no entretenerme demasiado. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, ya lo llamó hermano, de repente, porque estaba haciendo la voluntad de Dios ya, porque ya había sido quebrantado, ya había sido tocado por la gracia de Dios, y como le habla el Espíritu Santo y le dice que vaya allí, porque le va a ser de gran bendición para la obra de Dios, pues ya cuando entra Ananías lo llama hermano. El Señor, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, ¿y cómo sabía que se le había aparecido en el camino por donde venía si no había hablado todavía con Pablo? ¿Cómo? Ustedes se dan cuenta que la Biblia siempre nos está hablando de una capacidad de ver distinta, de una capacidad de ver trascendente, que no es la letra, que la letra mata cuando no está el Espíritu. No podrías ver estas cosas si no está el Espíritu. No podrías recibir la revelación de Dios para poder entenderlo. Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, le había dicho Dios en una visión que tuvo también Ananías y le mostró lo que había pasado con Pablo. Así que cuando fue a ver a Pablo ya sabía, no solamente que perseguía a los cristianos y que los mataba, ya sabía que Dios le había hablado, que Dios lo había tirado al suelo, lo había derribado y lo había quedado inconsciente, o lo había quedado, no inconsciente, le había suspendido su conciencia y estaba hablando a su espíritu y a su alma.
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya lo sabía, y no lo sabía porque se lo había contado Pablo. ¿Qué podemos entender esto? Que nos lo encontramos a cada versículo casi que tenemos en la Biblia, encontramos algo así. Podemos entender que hay un lenguaje distinto. Y alguno me pregunta, ¿cómo lo sabes tú? Como el guía en Israel. Pero yo tengo 12 años estudiando esto, ¿y cómo lo sabes tú? Cuando llegamos por algún lugar, decía, mira, esto pasó aquí, esto pasó aquí. Claro, él llevaba un programa para la gente que venía, pero yo era de otra cosa. Yo era la oveja negra. Y todavía me duele porque me pegó unos cuantos mi mujer. ¡Otra vez! Vámonos. No nos van a poder explicar nada. ¿Dónde aprendió? ¿De dónde aprendió todo esto? ¿Dónde se aprendió todo esto? ¿Dónde vio a Ananías que Pablo había sido derribado y que Dios le había aparecido en el camino? ¿Dónde lo recibió? No se lo había explicado Pablo, no se lo había explicado nadie. Fue una visión que le reveló lo que había sucedido en la vida de Pablo. Y así sucede también. Pero los sueños le suenan como algo raro, algo fantasioso. Pues no. Están en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en toda la Biblia. Y no uno detrás de otro, pero continuos, mucho más allá de lo que podemos pensar o imaginar. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, y Pablo ya había tenido una visión, y estaba sin vista, y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. 3 cosas. Es que Pablo no se había metido en el tisbé o en los baños de purificación cientos de veces. ¿Por qué se va a bautizar ahora? Porque el bautismo simboliza otra cosa distinta, que no tenemos tiempo de explicar. 2. ¿Por qué dice Pablo que no recurrió a sangre ni carne ni a ninguno de los que fueron antes que él? Aquí recurre a uno que ni era apóstol ni era nada, era seguidor de Jesús. Pero miren qué seguidor de Jesús, qué capacidad tenía de tener visión, de ver lo que Dios le hablaba, de relacionarse con una dimensión distinta y poder recibir mensajes de Dios. Era un discípulo, Ananías. Pero él está diciendo, yo no recorrí a la carne ni la sangre, yo por mi cuenta, Dios me reveló, se me apareció en el camino y le pareció bien por la gracia y misericordia de Dios revelarme a Jesucristo en mi vida. Sí, pero necesitaste a Ananías, no a Pablo, no a Pedro, ni a Juan, ni a María de Magdala, que te olvidaste de ella, a ninguno, a Ananías. ¿Qué? ¿Cómo se les queda el cuerpo? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que no recurrió a nadie. No recurrió a nadie, el Señor se lo envió. El Señor le envió a uno para que le pusieran las manos, orara por él, recibiera el Espíritu Santo, se le cayeran las escamas de los ojos y viera de una forma natural y se bautizara. ¿Qué tenemos que decir de lo que dice el apóstol Pablo? Yo no recorrí a carne ni sangre. ¿Qué le diríamos a Pablo? En Gálatas 1, 15, 20. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida, con carne y sangre. Y Ananías, que lo dice la Escritura, no lo digo yo, ¿sí o no? Pero hay que tener discernimiento, es el Espíritu el que nos ayuda a discernir la Escritura. Es el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras, es el mismo Espíritu que hoy nos ayuda a entenderlas. Y que cuando tenemos un conflicto en el trabajo, en la familia o en la sociedad o con algún hermano, no tenemos que echar mano de la Biblia para ver qué es lo que dice la Biblia. Tenemos que echar mano del Espíritu Santo que nos revele qué tenemos que hacer en esa situación. Y posiblemente, si no encontramos la solución, por ahí en algún sueño nos lo dice. Algunos aquí, muchos aquí son testigos. Lo que pasa es que cuando el sueño define el estado psicológico del individuo, yo no voy a revelar a pastor ni a nadie mi estado. No tienen éxito. ¿Sabe por qué no hay nadie adivinando sueños? O si los hay, cuentan la fantasía, lo que la gente quiere oír. Como antes hablábamos con Marta. Marta, te voy a usar para bendecir el mundo entero. Vas a evangelizar todo El Salvador y vas a salvar el Ecuador y El Salvador y vas a salvar a todo el mundo. Pero te va a ser necesario sufrir mucho. Vas a tener que ir a nado desde aquí hasta América. Vale, Señor, me lo voy a pensar. Pero siempre nos dicen cosas que nos gusta oír, que necesitamos oír. Pero es que las cosas que necesitamos oír, no que las que nos gustan oír, las que necesitamos oír son de gran bendición para nuestras almas y para nuestra vida, aunque a veces nos hagan sufrir un poquito. 1 Corintios 15, 5, 9. Dice el apóstol Pablo, como no había visto a ninguno, pues se acercó a Jerusalén después de 3 años y se encontró con el apóstol Pedro y con Santiago, y no vio a ninguno más de los apóstoles. Pero dice, y que apareció a Cefas, y apareció a Cefas y después a los 12. El Señor Jesús, después de resucitado, dice, apareció primero a Cefas.
¿A quién apareció primero? A Cefas. Eso lo dice Pablo. Pero según las Escrituras y según el Evangelio, es que como no consultó con nadie, pues no sabía esto. ¿A quién se le apareció primero el Señor Jesús? ¿A quién? A María. Están diciendo María, no María de Magdala. A María, simplemente María. El Señor Jesús le dijo, María, Maestro. Esas dos palabras definen una larga e intensa, profunda relación de maestro y discípula. Pero el apóstol Pablo, como no había consultado con Juan, ni había consultado con ninguno, pues decía lo que había oído por ahí, o seguramente que como el primero que fue a Pedro, y como Pedro tampoco estaba muy liberado porque no quería predicar a los gentiles ni conversarse con los gentiles y no cumplía lo que Dios le había mandado, pues Pablo diría, ¿y cómo fue esto de la resurrección? El primero que se me apareció fue a mí. Entonces después en Corintios lo explica, y entonces lo cuenta tal como se lo explicó el apóstol Pedro. El primero que se le apareció fue a Cefas. No, Cefas te lo ha contado mal, porque todavía no ha sido librado de su orgullo. A la primera que se le apareció fue a María Magdalena o a María de Magdala, o como han dicho ustedes, que me alegra muchísimo, simplemente María. Porque estaba sola, no hacía falta ningún otro calificativo, ni ningún tipo de gentilicio, ni de que era de aquí o de allá. Estaban solos, no había otras Marías. María de Magdala era cuando había otras Marías, tenía que decir María de tal, María de cual. Pero cuando estaban solos, era simplemente María. Apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Por no consultar con los demás, Pablo comete este pequeño error. Una pequeña imprecisión que no mueve nada. Simplemente nos habla de que Pablo todavía había salido de la religión y ese odio que sentía por los cristianos y los mataba. Tiraba la primera piedra. Estaba obligado a tirar la primera piedra. Pasa que Lucas es muy amable con él porque era su maestro y no lo cuenta así. Pedro reconoció que había sido perdonada su gran deuda al final de los tiempos para alcanzar la salvación por la gracia de Dios, y aprendió a perdonar las ofensas de los demás, o las ofensas de todos aquellos que le ofendían, y perdonó a Pablo y lo elogia. Perdona nuestras deudas, como también nosotros odiamos a los que nos deben. Perdónanos nuestras deudas, al mismo nivel en que nosotros despreciamos a los demás. Mira de santa. Perdónanos. O tennos en cuenta nuestras culpas, así como nosotros fotografiamos a nuestros hermanos y les decimos, este tiene este y este defecto. ¿Saben los defectos que hay aquí? ¡Oh! Pero también hay muchas virtudes. ¿Y saben qué? Algunos me dicen, pero es que tú, ¿por qué toleras eso? ¿Por qué dejas eso? Déjale, Dios se encargará de él o de ella. Déjalo. Porque lo más importante es dar lugar al Espíritu Santo. Él está trabajando y obrando. Él está trabajando y obrando. Y hay muchos y muchas que están controlados, como el apóstol Pablo. Controlados por el Espíritu Santo. Se mandan alguna macanita, alguna piciada, pero Dios está cubriendo todo esto y poniéndolo en orden. Así que Pedro había aprendido a perdonar las ofensas de los que le ofendían y perdonó a Pablo y lo elogia. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que ofendemos. ¿Y cómo lo sabemos? 2 Pedro 3, 15, 10, ya con esto termino. Y tened entendido, dice el apóstol, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia que ha tenido conmigo, que después de 50 años todavía no quería predicar a los gentiles porque eran inmundos. Y la paciencia que ha tenido con nuestro hermano Pablo es para salvación. Es una paciencia
que espera cambios en nosotros, cambio profundo en nuestras vidas. Como también nuestro amado hermano Pablo, dice, estaba hablando Pedro, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Se está refiriendo al Antiguo Testamento, para su propia perdición. Música, por favor. ¿Lo ponemos en pie? Sin perder el hilo. No me pierdan el hilo. Canta aleluya, canta aleluya, pues el Rey cargó con la cruz a la muerte, venció. Es un buen momento para hacer como el apóstol Pedro. A Pablo, que lo había enfrentado, y a sus sueños que lo habían enfrentado, después habla bien de él y lo elogia. Sería un buen momento, si piensas que has podido ofender o que alguien está ofendido contigo, sería un buen momento para pedir disculpas, porque ya he dicho, por más sabiduría, el diablo también conoce la Biblia, que tengas, si no eres capaz de decir lo siento, perdón, lo siento, perdón, lo siento, dudo de que seas un verdadero creyente. Quizás estés todavía como los apóstoles, esperando algo de tu ministerio, de lo que puedas hacer, o buscando la amistad y la compañía de los demás, pero no por el toque del Espíritu Santo en tu vida. Es un buen momento para considerar ahora o cuando salgas, decirle al hermano o a la hermana, lo siento, lo siento, lo siento. Aleluya. Gloria sea Jesús, canta aleluya, canta aleluya, pues el Rey cargó con la cruz a la muerte, venció. Toda gloria sea Jesús. Tuvo paciencia por ellos. Por la sangre adoramos a Cristo, no a Pablo, ni a Pedro, ni a ninguno. Jesús es la luz. Jesús es el único que salva y que nos aguanta en su paciencia para darnos tiempo para aprender humildad y no como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Dios los bendiga con una rica bendición de lo alto. No se condenen. La sangre de Cristo nos perdona, nos limpia, nos salva. No Pedro ni Pablo, Cristo Jesús. Aleluya. Sea Jesús, canta aleluya, canta aleluya, pues el Rey cargó con la cruz a la muerte, venció. Aleluya. Que les vaya bien, que tengan una buena semana y reflexionen sobre el perdón, sobre el orgullo, para que no tengamos que padecer demasiado.